Muy buenas noches, mi nombre es Santiago Osorio Hurtado, estudiante de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y a continuación les haré una presentación sobre la estructura organizacional. Mi equipo de trabajo es Mariana Úsuga Velázquez y Jacobo Saldarriaga Castaño. Listo, muy buenas noches. Para esta presentación y para esta noche tenemos esos objetivos. El primero son dar a conocer lo que se entiende por estructura organizacional. El segundo, identificar los 5 elementos de la estructura organizacional. El tercero, indagar y aclarar los tipos de estructura y sus diferencias. Y el cuarto y último, aclarar las diferencias entre un sistema gerencial mecánico y un sistema gerencial orgánico. Listo, entonces a continuación yo les hablaré sobre la estructura organizacional y sus elementos. Bueno, empecemos como con una definición de la estructura organizacional. Entendemos por estructura organizacional como por la forma en la que se hace una división de tareas o actividades para el logro u objetivos determinados como de una organización. En otras palabras, como más sencillas, podemos decir que la estructura organizacional es el esquema básico de repartición de tareas y responsabilidades de una organización. Según Hall, es el lugar y labor que se le asigna a cada una de las personas como pertenecientes a una organización. Y según Mixberg, es la totalidad de maneras distintas en la que el trabajo ha sido dividido en labores diferentes para como lograr coordinación entre tales tareas. La estructura organizacional se basa, como por decirlo así, en una pirámide de mayor a menor organizada de la siguiente manera. Primero, empezamos con el ápice estratégico. Este es donde se encuentra como la alta dirección de la empresa, la cual tiene la responsabilidad global de esta. Un ejemplo podría ser de los dueños y directivos de Coca-Cola. Estos son los mayores cabecillas de la organización, por decirlo así. Son como los mayores al mando y dan el dirigimiento de la empresa. De acá pasamos a la línea media. Son los directivos que vinculan la dirección general con el núcleo de operaciones. Un ejemplo de eso podría ser que transmiten el mensaje o parámetros de los directivos del ápice estratégico como hacia los demás trabajadores de la empresa abajo de estos rangos. Estos también cumplen funciones las cuales son el enlace vertical ascendente y descendente, el enlace horizontal entre ellos, tomar decisiones y resolver problemas en un ámbito de actividad. De aquí seguimos con el núcleo de operaciones. Acá es donde se encuentran los empleados encargados del trabajo básico de producción de bienes y servicios. También podemos encontrar que hacen las funciones principales, que son el aprovisionamiento del inputs, la producción, la comercialización y el apoyo de las funciones previas. Y también podemos dar un dato, no porque estén más abajo que el ápice y la línea media significa que sean menos importantes en la empresa o organización. Es más, sin eso las organizaciones no tendrían su funcionamiento principal. De acá pasamos a la tecnoestructura. Esta tecnoestructura es formada por analistas que no son ni directivos ni participan en el flujo del trabajo. Estos simplemente diseñan y planifican para la organización, que pueden haber dos tipos, los cuales son como los analistas de adaptación, que son los que se ocupan de estudiar los cambios necesarios que hay que introducir como en la empresa, y los analistas de control, los cuales tienen como función hacer la búsqueda de estabilidad y normalización de las pautas de la actividad de la organización. Y ya por último podemos encontrar el staff de apoyo, que estos son como el conjunto de unidades especializadas que no participan directamente en la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, digamos que los de seguridad y el personal de aseo. Sin estos, la empresa puede funcionar y lograr sus objetivos de la misma manera. Sin embargo, obvio no con la misma comodidad, pero sí lo pueden lograr. Listo. Listo. Seguimos con estructura formal e informal y eso se las voy a presentar yo. Listo. Cabe resaltar antes de dar la definición de estos dos términos que todas las empresas tienen una estructura, sea formal e informal. Una empresa no podría tener una base sólida y una guía si no tuviera ninguna o alguna de estos dos tipos de estructuras. Listo. Comenzamos con la estructura formal. Listo. La estructura formal es intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. Listo, como lo vemos ahí en la diapositiva. Listo. Esto se entiende como
cuando uno cataloga a una empresa o a una organización como formal, eh, uno sabe que es una organización que sigue las reglas y que tiene unos protocolos establecidos. Normalmente eso es lo que entendemos cuando hablamos de estructura formal, aunque no quiere decir que, por ejemplo, ponemos el ejemplo de que una estructura formal y una empresa formal puede ser un banco. Uno sabe que en un banco siempre va a haber ciertos protocolos y ciertas reglas que se deben cumplir. Sin embargo, eso no quiere decir que las personas que allí trabajan deben estar como unas máquinas o como unos esclavos ahí pegados al pie de la letra cumpliendo todas las reglas, porque si no, entonces o van a dañar la estructura o podrían recibir una sanción. No, a eso no quiere referirse el término organización formal. Por ejemplo, para que un gerente pueda organizar adecuadamente esta estructura, debe aportar un ambiente para que el desempeño individual sea el ideal. Lo que quiere decir que un gerente de un banco o de una empresa X debe mantener un ambiente sano y bueno para que sus trabajadores puedan mantener los protocolos y el estándar de calidad de la empresa de una manera alta y así seguir teniendo el término formal dentro de su estructura. Y como hablábamos ahorita, incluso la más formal de las organizaciones debería tener flexibilidad y permitir discrecionalidad, tanto como en cosas como el talento, el reconocimiento de los gustos y las capacidades individuales de cada uno de sus trabajadores. Dado que si no fuera así, eh, por decirlo así, sería como muy esclavista, por decirlo. Entonces debe ser muy flexible en ese entonces de cada uno, de tener en cuenta cada persona qué propósitos y qué capacidades individuales tiene. Listo. Y la estructura informal. Por el contrario, o como pensamos que puede ser el contrario de la estructura informal. La estructura informal, como lo dice en la diapositiva, es una red de relaciones interpersonales que surge cuando los individuos se asocian entre sí. Listo. Por poner un ejemplo para entender mejor esto, la estructura o la organización informal da como una actividad personal conjunta sin un propósito común consciente, ¿cierto? Entonces, la estructura informal es para esas empresas que tienen un propósito, pero no son a un nivel tan organizadas como para decir entonces vamos a hacer esto así y así y así como para llegar al objetivo. No. Las estructuras informales tienen un objetivo o un propósito en común, pero no hacen cosas, eh, por decirlo así, específicas para llegar a ese objetivo. Entonces, sabiendo esto, como ya lo vimos, es una red de relaciones interpersonales. Eh, Esto podríamos incluir, por ejemplo, por poner un ejemplo, las máquinas de coser o las empresas que manejan máquinas de coser, ¿cierto? Entonces, nosotros ponemos el ejemplo de esto como una organización de estructura informal. ¿Por qué? Porque esas organizaciones, usted no le puede decir a un trabajador que le tiene que hacer 1000 camisas a la hora porque puede pasar algún imprevisto o puede pasar algo, ¿cierto? Pero entonces usted pone una meta por semana de que semanal tiene que salir 5000 camisas. Entonces, como lo hablamos ahorita, tienen un propósito en común, pero no hacen cosas específicas. Entonces, un trabajador puede hacer 1000, otro 2000, otro 3000, sin tener necesidad de que sea todo formal o con reglas. Listo. Y vamos a ver sus principales diferencias entre las dos estructuras. Listo. La primera que vemos es el origen. Como vimos, en la estructura formal es diseñada por la dirección, o sea, muy rígida y muy lineal. Y en la estructura informal, como también lo acabamos de ver, surge de las relaciones entre los trabajadores. Entonces se puede ver que no es específico, no es tan lineal, pero igualmente las dos tienen un objetivo. Lo segundo, objetivos. En la estructura formal se ha diseñado para conseguir los objetivos de la empresa. Como lo habíamos visto, la estructura formal, como por ejemplo un banco, o sea, los bancos siempre tienen un propósito muy específico y hacen todo para que ese objetivo se cumpla al pie de la letra. Por el contrario, la estructura informal se preocupa más por las necesidades individuales o intereses, entonces no es tan lineal
en el ámbito de que sus objetivos se cumplen, pero no de una manera tan, por decirlo así, específica. Listo. La representación. La representación de una estructura formal casi siempre es por organigrama y así se representa siempre la mayoría de las empresas. Y en la informal, normalmente es algo más, por decirlo así, relajado, ya que no se puede, ya que normalmente no se presenta o no se hacen organigramas en este tipo de estructuras. Listo. La comunicación entre estos dos tipos de estructuras es muy diferente. Cuando, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del banco, cuando uno está en un banco, si aún no necesita hacer cualquier diligencia, ya sea una u otra, usted siempre lo mandan a una parte específica. Para sacar un crédito, vos vas a atención al cliente, para dudas vas a otra parte. Entonces, todo es por un canal formal y específico. En cambio, en la comunicación de la estructura informal, como decimos aquí en Antioquia, muy vulgarmente podría decirse, somos toderos. O sea, la estructura informal son toderos. Entonces, es algo más informal y que todos pueden hacer un papel específico. Y por último, la autoridad. Sabemos que en una estructura formal, la autoridad o la composición es en vertical, ¿cierto? Hay una dirección, hay unos jefes, hay unos gerentes, hay unos trabajadores, listo. Pero en la estructura informal existe un líder con autoridad reconocida por todos, pero es algo más horizontal, la estructura informal, para tenerlo más claro. Listo. Y por último vamos a tener el cuadro comparativo. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre las diferencias entre un sistema gerencial mecánico y un sistema gerencial orgánico. Para entender eso mejor, les voy a decir qué es una estructura mecánica y qué es una estructura orgánica. Las estructuras mecánicas son muy centralizadas y formales. Estas requieren de un alto grado de especialización por parte de los diferentes miembros y se debe mantener una cadena de mando rígida. Y por otra parte, las estructuras orgánicas son mucho más descentralizadas, menos formales y pues menos especializadas. Las organizaciones mecánicas tienen una estructura jerarquizada. Eso quiere decir que se establece un criterio de superioridad según la categoría de mando, mientras que las orgánicas distribuyen su poder de forma simple y basada más en las habilidades de su recurso humano. En las mecánicas se toman las decisiones según la persona superior, la cual da las órdenes a las diferentes áreas de la organización. Y por el contrario, en las orgánicas las decisiones son tomadas como de forma grupal, pues y democrática. En cuanto a los cambios, las organizaciones mecánicas presentan muy pocos, un desarrollo lento pero seguro, y por eso las contingencias pues son menores, mientras que las orgánicas tienden a tener un ambiente cambiante, innovador, que puede abrir paso a más dificultades. Las organizaciones mecánicas son muy formales en cuanto a su estructura, a sus normas y hasta en la forma de vestir, mientras que en las orgánicas no. Otra característica es que la solución de conflictos en una mecánica se basa en el arbitraje y en el tomar medidas extremas según el acto, mientras que en las orgánicas se tiene un modelo de negociación ante las dificultades con una comunicación muy asertiva y justa. Como ya mencioné anteriormente, las organizaciones mecánicas están regidas por leyes y normas muy estrictas, mientras que en las orgánicas se basan en la innovación y en la creatividad de sus integrantes. Y para finalizar, las mecánicas cuentan con una comunicación verbal muy formal y subdividida en diferentes canales de la organización, mientras que en las orgánicas las comunicaciones son informales y se utilizan mucho las redes sociales. Listo. Y por último, estas son nuestras conclusiones. Identificamos la verdadera importancia de la estructura organizacional. Mediante la investigación y lectura crítica pudimos comprender la verdadera naturaleza de las estructuras y su composición interna. Y como último, las organizaciones mecánicas y las orgánicas son completamente distintas. Sus modelos gerenciales concuerdan en que las dos tienen un fin común, el cual es la innovación de la empresa y de sus actividades. Listo.
Nuestro trabajo se basó por esta bibliografía. Listo. Aquí está toda nuestra bibliografía y están todos los enlaces para mayor información. Esta fue nuestra exposición y muchísimas gracias por su atención. Melo.